Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver el examen de admisión, en este caso que ha venido en CEPUM, el día de hoy, que estamos grabando el video, 15 de septiembre, muy bien, para el área. Bien, la primera pregunta nos dice lo siguiente, es un tema muy común, el tema de cinemática, el que ha venido, para la pregunta 46, el tema de movimiento parabólico, y dice lo siguiente, pues, ¿no? La figura muestra a un espía volando en un helicóptero, horizontalmente a una rapidez constante igual a 200 km por hora. Acá está, muy bien, el helicóptero. Si el espía desea soltar documentos secretos sobre el automóvil abierto de su contacto que viaja a 164 km por hora, aquí está el automóvil, ahí está, en una autopista localizada a 80 metros por debajo del helicóptero, ahí está la distancia que te da. Entonces el ángulo θ, este angulito te pide al que debe ubicarse el auto en el campo visual del espía cuando el paquete sea liberado. Bien, en primer lugar, acá hay dos móviles, correcto, cada uno tiene su velocidad, pero para poder trabajarlo de manera más sencilla hay que considerar que este autito está quieto. ¿Por qué? Si te das cuenta, el helicóptero está que se mueve a mayor velocidad y el auto obviamente tiene una velocidad menor, pero yo lo puedo trabajar con una velocidad relativa, es decir, cómo se mueve en este caso el helicóptero respecto al auto, nada más. Es decir, vamos a considerar que el auto está quieto y el único que se va a mover es el helicóptero, pero para poder hacer eso yo no puedo trabajar con estas velocidades, porque voy a considerar que la velocidad del auto es 0, entonces la velocidad del helicóptero tendría que ser la diferencia de velocidades que hay inicialmente. Y 200 menos 164 me da 36 km por hora. Entonces, vamos a graficarlo. Básicamente el helicóptero, al momento de soltar los secretos, bueno, los documentos secretos, esos documentos que van a ir cayendo y a la vez avanzando, debido a esa combinación de movimientos, se va a generar el movimiento parabólico. Entonces, la trayectoria va a ser esta, ahí está, y van a llegar hasta este punto, donde estaba el auto. Excelente. Aquí está básicamente lo que nos da. Esta distancia, esta alturita es 80 metros. Ahora, como te había dicho, el helicóptero respecto al auto se va a mover a 36 km por hora. Nada más. Y el auto va a estar quieto. ¿Correcto? Ahora, esos 36 km por hora es equivalente a decir 10 metros por segundo. Como lo haces multiplicando por 5 entre 18 a 36, me da 10. Esa es la conversión que se hace de kilómetro por hora a metro por segundo. Y el ángulo θ es el de aquí, el que te está pidiendo. Bien, en primer lugar hay que recordar lo siguiente, pues, ¿no? Como aquí los documentos van a ser soltados inicialmente, la velocidad vertical va a ser 0. Es cierto, tiene velocidad horizontal, pero en la caída la velocidad inicial es 0. Y cuando eso ocurre, yo puedo igualar la altura a 5t cuadrado, donde t va a ser el tiempo, en este caso que va a demorar la bajada. Y operando de aquí me queda que el tiempo es 4 segundos. Una vez que ya tengo el tiempo, básicamente ya trabajé el movimiento vertical. Ahora me toca trabajar el movimiento horizontal. Y para trabajar el movimiento horizontal únicamente tengo que aplicar la ecuación del MRU, donde esta distancia va a ser igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Ahora la velocidad es igual a 10, correcto, esta es la velocidad horizontal. Y el tiempo le hemos hallado que es 4 segundos, dándonos como respuesta que la distancia va a ser 40 metros. Ahora, como nos pedía el ángulo, yo puedo relacionar el ángulo fácilmente, el ángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente, donde la tangente de θ va a ser igual a 80, que es todo esto, dividido por estos 40 metros. Una vez que ya tengo eso, me queda que la tangente de θ es igual a 2. Por ende, θ va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 2. Y esa sería la respuesta para el primer problema. Pasamos ahora al problema 2. Es un problema de trabajo y potencia y me dice lo siguiente. En un examen habitual de función cardíaca llamada prueba de tensión, el paciente camina sobre una caminadora inclinada a 30 grados respecto al horizontal. Si el paciente tiene una masa de 70 kilogramos y la velocidad de la caminadora es de 3.6 km por hora, te pide la potencia mecánica desarrollada por el paciente en watts. Bien, vamos a graficar. Este va a ser básicamente la superficie inclinada, la caminadora. El ángulo es 30 grados. Y acá va a estar la personita, ¿no? Ahí va a estar la persona caminando, correcto.
a una velocidad de 3.6 km por hora. Eso es más que obvio, al final la personita adquiere la velocidad de la caminadora para que mantenga un movimiento y no se caiga, pues no, básicamente acá hay un equilibrio. Entonces, ahora, una vez que ya tengo esto, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, dibujamos el peso, ahí está, y la reacción normal. Muy bien, pero como nos está pidiendo potencia, la potencia está ligada al trabajo. La reacción normal, como es perpendicular con la superficie, no realiza trabajo. Por eso es que no nos va a importar en el cálculo de lo que nos pide. Ahora, el peso se puede descomponer en su componente perpendicular al movimiento, que es mg por el coseno de este ángulo, y su componente paralela a la dirección del movimiento, que es mg por el seno de 30. Ahora, de igual manera, esta componente perpendicular no nos va a importar porque su trabajo es 0, correcto, al igual que el trabajo de la normal también es 0, porque el ángulo es 90 grados. Sin embargo, el que sí me importa, la componente que sí me importa es esta de aquí. Entonces, recordamos nosotros que la potencia se puede calcular como fuerza por velocidad, correcto. La fuerza va a ser esta componente del peso, que es mg seno de 30, y la velocidad es 1. ¿Por qué? Porque aquí me lo están dando en kilómetros por hora, y 3.6 kilómetros por hora de igual manera multiplica por 5 entre 18 y te va a quedar que es 1 metro por segundo. Reemplazamos los datos, la masa es 70 kilogramos, la gravedad es 10, seno de 30 es 1 medio, dándome como respuesta que la potencia es 350 watts. Y bueno, ya tenemos hasta ahí el problema 2. Pasamos ahora al siguiente problema, que me dice lo siguiente. Es un problema de dilatación, en este caso dilatación lineal, porque básicamente está considerando una dimensión en la que se está dilatando los cuerpos, ¿no? Recordemos que también hay dilatación superficial y volumétrica cuando se consideran 2 o 3 dimensiones, pues, ¿no? Entonces, dice, la gráfica muestra un sistema conformado por 2 alambres del mismo material, ya, acá están los alambres, y una barra horizontal que forma un cuadrado con el techo. Ya, si forman un cuadrado quiere decir que las longitudes son iguales, pero no, la longitud de la barra y la longitud de los cables son iguales al inicio, antes de calentarse, porque acá te dice la variación de temperatura que se debe aplicar al sistema en grados Celsius para que los alambres formen con la barra un ángulo de 60 grados es, y me dice que el coeficiente de dilatación del alambre es alfa A y el de la barra es alfa B. Bien, en primer lugar vamos a graficar. Inicialmente tenemos esto, pues, ¿no? Donde te había dicho que las longitudes iniciales van a ser las mismas, debido a que te dice que es un cuadrado, correcto, y en un cuadrado los lados son iguales. Muy bien. Y después del calentamiento vamos a tener lo siguiente. Los cables se van a dilatar, se van a expandir. De igual manera la barra. Y me va a formar esta figura que ves acá, donde el ángulo, correcto, donde el ángulo que te dice es 60 grados. O sea, te pide cuánto tiene que variar la temperatura para que este ángulo sea 60 grados. Bien, de igual manera vamos a tener una longitud final para cada cable. En este caso, como los cables son del mismo material, sus longitudes finales van a ser las mismas. Sin embargo, la barra es de otro material, entonces su longitud final va a ser distinta a la de los cables. Ahí sí va a ser diferente, porque los materiales son distintos. Entonces, vamos a ver por acá. Ahí tengo el gráfico. Inicialmente teníamos esto, correcto, un cuadrado. Ahí está, ¿lo ves? Y lo que se ha dilatado es este poquito más este poquito. Entonces, yo puedo llamar a la dilatación total, correcto, delta de L para la barra. Este es básicamente lo que se ha dilatado la barra, pero como estoy dividiendo en dos partes, entre 2. De igual manera al otro lado, pues, ¿no? Entre 2. Y listo, básicamente hasta ahí ya estaría solucionado el problema. Lo que queda ya es aplicar trigonometría. En este caso, si te das cuenta, acá tengo el ángulo 60 y esto sería su cateto adyacente, correcto, y la longitud final para el cable sería la hipotenusa. Entonces yo lo relaciono con la función coseno. El coseno de 60 sería igual al cateto adyacente, que es todo esto, dividido por la longitud final del cable. Ahora reemplazamos. Coseno de 60 es igual a 1 medio. Ahí está. Acá, en primer lugar, este 2 pasa a multiplicar a la longitud final, en este caso del cable. Y luego reemplazamos, hay que recordar,
aquí las ecuaciones para la dilatación lineal, ¿no? Pero bueno, despejando de aquí, me queda que lo que se dilata la barra, correcto, es igual a la longitud final del cable. Y una vez que ya tengo esa relación, me toca reemplazar. La dilatación se calcula como la longitud inicial por el coeficiente, en este caso el coeficiente de la barra, alfa b, por la variación de temperatura. Sin embargo, la longitud final es la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal, en este caso para el alambre, alfa a, por la variación de temperatura. Básicamente son las mismas ecuaciones, correcto, solamente que en un lado tengo lo que se dilata y en el otro lado tengo la longitud final, correcto. Pero bueno, si tú restas la longitud final menos la longitud inicial, te va a quedar esta ecuación que tengo acá. Pero bueno, una vez que ya tenemos esto, hay que recordar que las longitudes iniciales para la barra y para el cable eran las mismas. Entonces acá es la misma longitud inicial que la que tengo aquí. Operando bonito, me queda que la variación de temperatura es igual al coeficiente de dilatación lineal de la barra menos el coeficiente de dilatación lineal del alambre elevado a la menos 1. O lo mismo que decir 1 dividido por todo este término que tengo acá. Y bien, básicamente ese sería el problema 3. Correcto, no ha estado tan complicado tampoco. Ha sido cuestión de acordarse esta pequeña ecuación y aplicar un poco de criterio, pues, ¿no? Muy bien, pasamos ahora al siguiente problema. Es un tema, dos temas que combina acá el problema, el tema de gravitación y el tema de gases ideales. Me dice que la temperatura en grados Kelvin a la cual la energía cinética media del movimiento térmico de los átomos de helio será suficiente para vencer la atracción gravitacional y abandonar la atmósfera terrestre. Te está hablando ya de abandonar la atmósfera. Obviamente para ello la velocidad que se relaciona con eso se le llama velocidad de escape. Ahora hay que recordar esa velocidad de escape, pues, ¿no? Una vez que ya tengo esa velocidad de escape relacionada al tema de gravitación, ahora tengo que ver qué velocidad está relacionada al tema de gases ideales, que es la velocidad cuadrática media. Entonces básicamente va a haber una pequeña igualdad entre la velocidad cuadrática media, que depende de la temperatura, y la velocidad de escape, que se calcula con cinemática, pues, no. La velocidad de escape básicamente es esto. Aquí tengo la Tierra, este es su radio, y acá está la partícula con una cierta velocidad. Ahí está, la molécula de helio en este caso, pues, ¿no? No le te había dicho claramente que para poder solucionar el problema hay que tener que igualar la velocidad de escape con la velocidad cuadrática media, el BRMS, pues, ¿no? Que es así como lo encuentras en los libros. Y una vez que ya tengo esta igualdad, hay que ver cómo se calcula cada una de ellas. En primer lugar, para poder hallar la ecuación que se deduce para la velocidad de escape, se tiene que igualar, en este caso, la fuerza gravitatoria, que es el peso, o sea, masa por gravedad, con la fuerza centrípeta, donde, ahí está, se te va la masa, porque estoy trabajando para la masa de la molécula de helio, se te va la masa, y me queda que la velocidad es básicamente la raíz cuadrada, o sea, la velocidad de escape es la raíz cuadrada de la gravedad por el radio, en este caso de la trayectoria, que viene a ser toda la Tierra, pues, ¿no? Sería la gravedad entonces por el radio de la Tierra, nada más. Y bueno, acá te da el problema, el dato, que el radio de la Tierra es 6.400 kilómetros, entonces solamente es cuestión de reemplazar. Y una vez que ya tengo eso, ahora me falta ver la velocidad cuadrática media. Bien, para hallar la velocidad cuadrática media, su deducción es un poco más extensa. Ya lo iré subiendo en otros videos cuando haga el tema de gases ideales. Vamos a subir las deducciones para cada ecuación, no se preocupen. Pero te doy de una vez un adelanto. La ecuación para la velocidad cuadrática media es la raíz cuadrada de 3 veces. Este R no es el radio, ¿eh? Este R es la constante de los gases, que vale 8.31. También debes de conocer. Este T es la temperatura y PM es el peso molecular. En este caso, ¿de quién? Del helio. Y una vez que ya tengo estas dos ecuaciones, ¿qué me queda hacer? Igualar. Entonces, igualamos. Ahí está. Ahí está. Como tengo dos raíces, se te van y te queda así, calatito. Ahí está, chévere. Y como nos pide la temperatura, vamos a despejar la temperatura. La temperatura va a ser igual a la gravedad por el radio de la Tierra por el peso molecular del helio, que bueno, ya sabes que es 4 gramos por mol, entre 3 veces la constante de los gases.
Una vez que ya tengo eso, reemplazo. Mira, acá le he puesto con las unidades correspondientes cada dato, para que te des cuenta que el valor numérico de la temperatura me va a salir aproximadamente 10.269 grados Kelvin. Hay que recordar que el helio es un gas, es una molécula monatómica, ¿correcto? Es un gas, no es un gas noble, pero es una molécula monatómica. Y esa monatómica se encuentra en la naturaleza de manera normal. Entonces su peso molecular yo le he tomado solamente como 4 gramos por mol, que es lo que tú ves en la tabla periódica. No le he tomado, por ejemplo, como si fuera, si te dieran, por ejemplo, hidrógeno. El hidrógeno por lo general se toma como hidrógeno molecular, o sea H2, y la masa se considera el doble. Pero en este caso, para los gases nobles no pasa eso. Para los gases nobles se considera que son moléculas monatómicas. Entonces reemplazo solamente el valor numérico que aparece en la tabla periódica, que es de 4 gramos por mol. Obviamente esos gramos lo pasa a kilogramo, multiplicando por 10 a la menos 3, y me queda el valor de la temperatura, que es básicamente esto. Es un valor obviamente aproximado, correcto, lo puedes hacer si gustas con la calculadora y te va a quedar así. Bien, una vez que ya tenemos este problema, pasamos al siguiente, que es el tema de termodinámica. Lo bueno es que ha venido en orden, pues no, los temas siempre lo ponen en orden, han venido temas bacanes. En este caso este problema dice lo siguiente: el cambio de entropía en Joule por grado Kelvin cuando 2 moles de un gas ideal diatómico, bacán, diatómico, lee bien lo que te dice, se calientan cuasistáticamente a presión constante, desde 300 grados Kelvin hasta 600 grados Kelvin, ¿correcto? Bien, acá, bueno, la constante aquí es 8.3, aquí había un error de tipeo, ahí lo voy a corregir después, ¿correcto? El R vale 8.3, logaritmo natural de 2 te dice que es 0.69, ok, hay que tenerlo en cuenta por si acaso, porque la ecuación en este caso para hallar la variación de entropía a presión constante se calcula de la siguiente manera: número de moles por el calor específico a presión constante por el logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial. Entonces reemplazamos, pero hay que recordar que el Cp para en este caso, para un gas se calcula como I más 2 entre 2 por R, donde I son los grados de libertad que tiene el gas. Pero para una molécula diatómica el I vale 5. Entonces reemplazamos, N vale 2, ahí está, I vale 5 porque es un gas diatómico, más 2 entre 2, el R vale 8.3, como te había mencionado, correcto, por el logaritmo natural de la temperatura final entre la inicial, o sea 600 entre 300. Y mira, acá te va a quedar curiosamente el logaritmo natural de 2, que es básicamente el dato que te estaba dando, ¿sí o no? Por algo te daba ese dato. Claro que a veces los exámenes te dan un dato y no siempre se va a usar. Por eso es que a veces los alumnos dicen, me ha salido el problema sin usar este dato, o sea, para mí que está mal. Pero bueno, a veces pasa eso, a veces no, así que hay que tenerlo en cuenta. Aquí te está ayudando, el logaritmo natural de 2 es 0.69. De igual manera un alumno pre debería saber cuánto es este valor numérico. No es tan difícil de memorizar, así como la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, etc. Entonces calculando me queda que esa variación de entropía es aproximadamente 40 Joule por grado Kelvin. Y ya está. Ahora pasamos al siguiente problema, que es básicamente el tema de electrostática. En este caso te dan un condensador, pues no, varios condensadores, ¿no? Un circuito formado con condensadores. Te pide la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Ya, en primer lugar, no hay que hallar las cargas correspondientes en el circuito. O sea, la carga que pasa por todo el circuito, la que sale de la fuente, la carga que pasa por este tramo de en medio y la carga que pasa por el tramo de arriba. ¿Correcto? Ahí está. Vamos a llamarle Q, correcto, a la carga que sale de la fuente. Q1, la carga que va por aquí arribita. Y Q2, la carga que va por en medio. Listo. Para ello vamos a hallar las capacitancias equivalentes. Para las primeras, correcto, las que están arriba, como están en serie, recuerda que se calcula como producto entre suma, o sea 8 por 4 entre 8 más 4. Y esto me queda 8 tercios, claramente las unidades microfaraday, correcto. De igual manera para las capacitancias de abajo, ahí está, me queda que producto entre suma, 2 por 6 entre 2 más 6, correcto, de estas dos, es igual a 3 medios microfaraday.
Y una vez que ya tengo estas dos, correcto, lo que está arriba y lo que está abajo están conectados en paralelo. Y cuando tengo capacitancias en paralelo, me conviene, obviamente en este caso, o bueno, cuando yo tengo capacitancias en paralelo, lo que tengo que hacer es sumar, nada más. Es decir, sumo lo que me ha quedado arriba y lo que me ha quedado abajo, pues, ¿no? Entonces sumo y me queda que la capacitancia equivalente para todo este circuito es de 25 sextos microfarad. Y una vez que ya tengo eso, ahora sí vamos a ver qué pasa por aquí. Yo puedo colocarle a este punto N. Como aquí no hay ninguna capacitancia, no se pierde energía, entonces por acá mismo punto N. Y de igual manera acá mismo punto N. Listo. Esto de acá me va a servir más adelante, ya vas a ver. Una vez que tengo eso, hay que recordar que la carga es igual al voltaje por la capacitancia. En este caso, si yo quiero hallar la carga 1, va a ser igual a la capacitancia, en este caso la que hemos hallado, que es 8 tercios, multiplicado por su voltaje. Como las tres ramas, la de arriba, la de en medio y la de abajo, están en paralelo, el voltaje va a ser de 12 para todas, ¿correcto? Es decir, aquí el voltaje es 12 y la capacitancia es 8 tercios, y me queda que la carga es 32. Pero como acá está en microfarad, la carga me va a quedar en microcoulomb. Ahí está, carga 1 es 32 microcoulomb. De igual manera, muchachos, para la carga 2, el voltaje es el mismo porque está en paralelo, multiplicado por la capacitancia equivalente en medio, aquí, que es 3 medios, ahí está, 3 medios. Y de igual manera me va a quedar en microcoulomb, ¿no? Que es 18 microcoulomb. Y ya está, ya tengo las cargas 1 y la carga 2. Tú dirás, ¿cuánto vale la carga Q, profe? Fácil, la suma de Q1 más Q2. Porque recuerda, esta carga Q llega aquí y se divide en 2. Entonces, por conservación de la carga, este Q tiene que ser igual a Q1 más Q2. Pero bueno, seguimos. Aquí tenemos el gráfico, correcto. Ahí están las cargas correspondientes y la que está abajo, que es 50, que es básicamente la suma de 32 más 18, correcto. Y una vez que ya tengo eso, hay que aplicar lo siguiente. Yo puedo calcular la diferencia de potencial entre B y este N. ¿Cómo? Con la carga que pasa por este tramo dividido entre su capacitancia. De igual manera, muchachos, de acá puedo hacer que, operando, me salga que la diferencia de potencial entre B y N es 9 voltios. De igual manera para arriba, muchachos, para hallar el potencial de A, ¿no? O de alguna manera relacionar ese potencial, digo que el potencial de A menos el potencial de N tiene que ser igual a la carga que pasa por este tramo, que es 32 microcoulomb, dividido por su capacitancia, que es 4 microfarad. Ahí está. Y me queda que el voltaje de A menos el voltaje de N, o el potencial de A menos el potencial de N, es 8 voltios. Y como me está pidiendo la diferencia de potencial entre A y B, pues simplemente elimino el potencial en N, restando ambas ecuaciones, resto la de arriba con la de abajo, y me queda que el potencial de B menos el potencial de A es de 1 voltio. Y básicamente esa sería la respuesta. Y lo que tú tendrías que marcar en el examen, pues, ¿no? O sea, no ha estado tampoco tan complicado, capaz un poquito extenso, pero ha sido cuestión nada más de analizarlo y aplicar esta ecuación, pues, ¿no? Que no ha estado... que no escapaba del conocimiento de un alumno preuniversitario. Bien, seguimos. El siguiente problema es de electromagnetismo, ¿correcto? Y dice, una persona quiere tener una idea de la magnitud de los campos magnéticos producidos por las líneas de transmisión sobre su cabeza. ¿Ya? Si ella estima que los alambres están muy juntos y cada uno está ubicado a 30 metros sobre el suelo, y que la compañía eléctrica local afirma que las líneas operan a 10 kilovoltios y proporcionan un máximo de 90 megawatts de potencia al área local, te pide calcular la inducción magnética máxima que se experimenta al caminar bajo dichas líneas. Bien, en primer lugar hay que recordar, o hay que graficar primero, hay que graficar, debemos recordar la ecuación de la potencia. Hay que graficar, mira, acá están las líneas y la diferencia de potencial, ¿no? La tensión que soportan esas líneas es 10 kilovoltios. Ahí está. Por aquí va a estar la personita, ahí está. Y la distancia que hay de los cables hacia el piso te dice que es 30 metros. Listo.
Entonces hay que recordar la ecuación de la potencia. La potencia es la corriente por la tensión, pero la potencia te lo da, que es 90 megawatts o 90.000 kilowatts. Recuerda que mega es 1000 kilowatts, correcto, o 10 a la 6 watts. Pero bueno, yo lo dejo en kilo porque con este kilo del voltaje se te va, correcto. Y me queda que la corriente es de 9000 amperios. Una vez que ya tengo la corriente, me toca calcular el campo magnético, la inducción magnética, ¿no? Entonces, para ello, como los cables, en este caso, que están transportando alta tensión, esos cables que están a alta tensión, por lo general son demasiado largos. Y al ser demasiado largos, el conductor al cual yo le voy a aplicar, porque tú sabes que el campo magnético en un conductor por el cual pasa corriente se calcula su intensidad de campo magnético en un punto dado, con la ecuación de Biot-Savart, ¿correcto? Entonces, yo voy a aplicar la ecuación de Biot-Savart para un conductor infinito. Y me queda que el campo es mu sub 0 por I entre 2pi por la distancia. Reemplazamos, ¿no? El mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Bueno, unidades Tesla, metro entre amperio. La corriente en amperios, 9000. 2pi. Y la distancia, 30 metros. Operando me queda que el campo es 6 por 10 a la menos 5 Tesla. Pero como te piden micro Tesla, me queda 60 micro Tesla. Entonces, en las claves no hay ninguna. Esta pregunta lastimosamente no ha tenido alternativa. Quizá un alumno en el examen, pues, si quiere marcar una clave, capaz ha marcado la E. O sea, le ha operado los numeritos nada más, ¿no? Algunos operan así. 4pi entre 2pi es 2. 2 por 9, 18. 18 entre 3, 6. Busco una clave que tenga un 6, marco la E. Pero, al hacer eso, no operas, en este caso, las potencias de 10. Entonces, al no operarlos, pues, en este caso, no habría clave, pues, ¿no? No habría clave. Muy bien. Una vez que ya tengo este problema correcto, la clave correcta es 60 microteslas, vamos a pasar al último problema ya, que es el tema de óptica. Y es el tema, en particular, de espejos esféricos. Vamos a aplicar básicamente la reflexión de la luz. Pero como son espejos esféricos, solamente hay dos ecuaciones, que es la ecuación del aumento y la ecuación de Descartes, que se aplican. Como acá el problema no te menciona nada de altura o algo, se va a aplicar solamente la ecuación de Descartes. O sea, es un problema sencillo, pero hay que leerlo. La figura muestra un objeto situado entre un espejo cóncavo y uno convexo, cuyos radios son 30 y 48 respectivamente. O sea, el radio del cóncavo es 30 y el radio del convexo es 48. Si el objeto dista 8 centímetros del espejo convexo y 10 centímetros del espejo cóncavo, me pide la distancia entre las primeras imágenes. Bien, en primer lugar hay que identificar cuál es cóncavo y cuál es convexo, pues, ¿no? Si te das cuenta, el cóncavo tiene que ser sí o sí el de acá, el de la derecha. Porque el de acá no puede ser, porque está que lo mira la panza. Recuerda, cuando te mira la panza, o te mira la curvita está al frente del objeto, sí o sí va a ser convexo. Sin embargo, cuando lo mira la espalda, este va a ser cóncavo. Nada más por eso. Quiere decir que el de acá es convexo y el de aquí es cóncavo. Nada más, ¿correcto? Ya tengo identificado en este caso los espejos esféricos. Ahora vamos a dibujar, ¿correcto? O bueno, vamos a poner las distancias correspondientes. Me dice que la distancia del objeto al espejo convexo es 8 y del objeto al espejo cóncavo es 10, es decir, esto vale 10 centímetros y lo de aquí vale 8 centímetros. Muy bien. Obviamente, para cuando el espejo es cóncavo, hay 5 casos de formación de imágenes, pero hay que ver lo siguiente. El espejo cóncavo tiene un radio de 30 centímetros. Quiere decir que su foco es la mitad, 15. O sea, el foco para este espejo va a estar por acá atrás. Quiere decir que el objeto se ubica entre el foco y el vértice. Por ende, la figura que se forma, la imagen que se forma es virtual. Y obviamente es más grande que el objeto. Esto de acá se sabe por la teoría de óptica. Muy bien. Sin embargo, para el espejo convexo solamente hay un caso. Siempre va a formar imágenes virtuales y de menor tamaño que el objeto. Es decir, ahí está. Lo que nos pide es la distancia que lo separa. Voy a llamar I1 para la distancia imagen para el espejo cóncavo. Y voy a llamar I2 la distancia imagen
para el espejo convexo. O sea, lo que nos pide es la suma de esto, ¿no? I2 más 8 más 10 más I1. Hallamos I1, hallamos I2, sumamos todo y esa es la clave. Reemplazamos. Recuerda que la ecuación de Descartes es igual, me dice lo siguiente: el foco o la distancia focal es igual a el producto de la distancia imagen por la distancia objeto dividido por la suma de estas dos. De igual manera, para el convexo sería así, recordando que para el espejo cóncavo la distancia focal es positiva y para el espejo convexo la distancia focal es negativa. Y bueno, como ambos forman imágenes virtuales, el I me va a salir negativo para ambos. Pero obviamente tú no vas a colocar negativo al momento de sumar, pues no. Tú vas a colocar los valores positivos, porque son longitudes, ¿no? Entonces vamos a calcular, reemplazamos. Ahí está el I1. La distancia objeto para el cóncavo sería 10. Recuerda que la distancia objeto es la distancia del objeto al espejo, 10. Y reemplazando me queda que I1 vale menos 30. Acá ya reemplacé también para el espejo convexo. Recuerda, los radios es 30 y 48. En este caso, como yo quiero la distancia focal, es la mitad, 15 y 24. Pero para el convexo es negativo. Ahí está. La distancia objeto para, en este caso, el espejo convexo es 8. Y reemplazando me queda que I1 es menos 30, obviamente centímetros. Y 2 es menos 6 centímetros. Pero como te había dicho, tú vas a tomar los valores positivos, porque estás midiendo distancias. Entonces, yo aquí sumo I1, 30, más 10, 40, más 8, 48, I2 vale 6, más 6, 54. Entonces la clave que nos pide, lo que nos está pidiendo, sería 54 centímetros. Y la clave sería la D, nada más. Y bueno, básicamente eso es el examen de admisión de CEPUN del día de hoy. Espero que se haya comprendido. Han sido temas muy bacanes para mí, la verdad. Este examen ha sido del área A, que es básicamente el área de... Acá el examen lo dice, ¿no? Ciencias de la vida y la salud. Por lo general las preguntas han estado bien. Pero la pregunta anterior, la pregunta 52, vamos a regresar. Esta pregunta hubiese venido mejor para el área B, porque es una pregunta un poco más de ingeniería. Pero bueno, esperemos que el examen del área B sorprenda y vengan preguntas interesantes también. Y bueno, ya estaremos saltando también para poder resolver ese examen. Hasta ahí el video de hoy, muchachos, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.